compañeros que me están escribiendo al chat avisando que hoy no van a poder asistir a nuestra videoconferencia, pero vamos a dejarle la grabación por cualquier eventualidad. ¿Ya? Muy buenas tardes a todos otra vez. Les agradezco la espera. Creo que me avisan si es que tienen algún inconveniente con el sonido o si es que sale muy entrecortado lo que digo. Por favor, entonces, para volver a repetirlo y que todos aprovechen al máximo nuestra jornada de clases de síntesis de hoy. ¿Sí? Antes que nada, les quiero mencionar que ya iniciamos nuestro periodo de examen parcial a partir de hoy y hasta el próximo jueves para tener tiempo para desarrollar el trabajo de examen correspondiente al primer parcial de nuestra asignatura. Qué rápido llegó el tiempo, ¿no? Ya es el periodo de parcial número 1, entonces van a tener disponible un espacio para descargar primero el archivo en donde van a tener las indicaciones a seguir, completar ese documento y luego levantarlo a la plataforma en la clase 5, ¿sí? Que es la que corresponde a la jornada de hoy puntualmente, pero va a estar disponible, ya les digo, el periodo para realizar el trabajo hasta el próximo jueves a las 23:55 horas. ¿Sí? Entonces, bueno, una parte del trabajo es lo que ustedes van a desarrollar. Y la otra parte del trabajo es justamente un cuestionario de opción múltiple en donde van a poder colocar sus respuestas, ¿sí? De acuerdo a la intencionalidad que cada uno tenga, ¿sí? Bueno, eso puntualmente es lo que les quería mencionar sobre el primer examen parcial que ya está iniciando. Tengan presente también que todas las actividades que ustedes fueron desarrollando durante este periodo suman puntaje dentro de escala para el primer examen parcial, que se va a complementar con el desarrollo de las actividades que les estaba mencionando recién, sumando un total de 100 puntos, ¿sí? Correspondientes al primer examen parcial, primer periodo de nuestra asignatura. ¿Ya? O sea, todo lo que ustedes hacen tiene un valor en puntaje para el primer parcial. ¿Hay alguna duda sobre lo que les estaba mencionando recién? No, profe. Ninguna, profe, todavía. No, profe. Qué suerte, bueno, me alegro. Entonces, que esté claro. Igual, cualquier duda que tengan, me escriben al foro de ayuda de nuestro curso. Con mucho gusto yo les voy a responder allí cualquier inconveniente que tengan con respecto al fondo, le decimos nosotros, de lo que es contenido, ¿sí? Y también a la forma o estructura, fechas de vencimiento de nuestro examen. Al concluir nuestra clase, seguramente un poco más tarde, alrededor de las 11 de la noche más o menos, yo les voy a estar habilitando el espacio de examen para que lo puedan ver y también les voy a avisar a través del foro de novedades y avisos de nuestro curso que ya está disponible el enlace correspondiente para que lo puedan ir completando durante el periodo de una semana, en el momento que ustedes dispongan hacerlo. ¿Está? Eso es libre. Yo les recomiendo siempre mirar con antelación el temario de examen para que si tienen alguna duda la puedan plantear y bueno, también yo les pueda responder y luego ustedes resolver de la manera más clara posible su examen en ese sentido. Perfecto. Bueno, nuestra clase de hoy puntualmente vamos a mirar ya como cierre de lo que va a entrar dentro del primer parcial, esto que es que ya les había publicado en la clase pasada pero que no les mencioné, que está relacionado a las dos formas de solución de conflictos que tenemos en nuestro estado. Creo que sí les había mencionado, pero de manera somera, no recuerdo, ¿alguien me puede aclarar? ¿Se acuerdan? Sí, profe, pero habías hablado de todos. O sea, tanto de la ONU como de la OEA. Ya, perfecto. Entonces ahora les voy a hacer un refresh y luego vamos a las negociaciones internacionales. ¿Negociaciones internacionales revisamos? No. No llegamos, creo que tocar eso. No, todavía. Los puntos son integrantes de la clase 4. Bueno, rapidito entonces.
habíamos visto entonces que la manera de solucionar los conflictos a nivel internacional es recurrir a los organismos de carácter internacional justamente que están conformados a nivel internacional y a nivel regional, ¿sí? El primero que habíamos tocado era la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que tiene en su haber el sistema universal para la solución de los conflictos. El sistema universal, ¿cuál era? El que incluía los mecanismos convencionales y extraconvencionales de solución de conflictos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Les había dicho que el mecanismo convencional hacía referencia puntualmente a todos aquellos casos en donde existe ya previamente un acuerdo, un tratado internacional en donde se define, se describe y se estructura la manera en que se van a solucionar los conflictos que puedan llegar a surgir entre los particulares firmantes de los distintos contratos comerciales internacionales. Tiene que existir entonces este tratado ratificado entre los estados para que en efecto se puedan aplicar los mecanismos convencionales de solución de conflictos en el marco del sistema universal de la ONU. En el caso de que no exista este documento ratificado por los dos países, lo que se hace es acudir a los mecanismos de carácter extraconvencional. Un mecanismo extraconvencional es aplicar métodos alternativos para la solución de los conflictos entre los estados partes. El principal es el arbitraje internacional. También se da la mediación internacional. Son dos maneras diferentes de solucionar los conflictos. El arbitraje es la convocatoria de 3 árbitros, ¿sí? de diferentes países que no sean parte del conflicto, ¿sí? Entonces, estos 3 árbitros van a estudiar todos los indicios del contrato, además de la legislación aplicable en los países de origen y también la legislación internacional, para identificar quién es el que tiene la razón y el que está más cerca del derecho en un conflicto de carácter contractual. Entonces, el árbitro lo que va a hacer, el tribunal de árbitros lo que va a hacer es emitir una resolución que se llama laudo arbitral. Y este laudo arbitral hace ley entre las partes. Es decir, se aplica de manera tan coercitiva como si fuese una ley. Mientras que la mediación internacional lo que hace es acercar a las partes a un diálogo para poder llegar a un acuerdo entre las partes para solucionar el conflicto, ¿sí? Esa es la diferencia entre el arbitraje y la mediación. En el arbitraje es un tribunal de árbitros el que va a estudiar y resolver las cuestiones en función a lo que las partes acercan, y en la mediación internacional lo que se hace es acercar a las partes para que ellas dialoguen, las partes en sí, dialoguen y traten de llegar a una solución de ese conflicto, ¿ya? Entonces, ambos caminos son plenamente válidos, pero lo más aplicado es el arbitraje internacional. Normalmente para la mediación ya cuando se llega a una instancia de conflicto es porque ya no se logró ningún tipo de acuerdo interpartes. Entonces necesariamente hay que buscar un tercero imparcial que pueda emitir un juicio de valor equitativo para resolver ese conflicto, ¿ya? Para eso está el arbitraje internacional, el tribunal de árbitros y su resolución, la resolución a la cual llega ese tribunal, se llama como laudo arbitral. Laudo arbitral. Por cierto, el laudo arbitral sale en el examen. Ya notaron, ¿no? Bueno, lo siguiente es recordar un poquito qué era la OEA, la Organización de las Naciones, la Organización de los Estados Americanos, OEA, que tiene su origen en el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana de los Derechos Humanos, firmada en el año 1966, que nuestro país ratificó su contenido recién en el año 1989, una vez que cayó la dictadura, ¿sí? Entonces, con esa ley 1 del año 1989, este documento pasa a formar parte del ordenamiento jurídico interno y nos suscribimos entonces
a la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Si bien Paraguay ya había firmado el documento constitutivo, ¿sí? No había ratificado en nuestro estado la existencia de esa normativa. Entonces, no era aplicable en todos los aspectos. ¿Ya? A partir del año 89, sí. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos suscritos a ese documento y es plenamente aplicable. Tener presente que, de acuerdo a la organización de la OEA, en su estructura jurídica, está compuesto por una asamblea general, que es en donde se estudian todos los casos, y luego se redistribuyen de acuerdo al fondo, a la cuestión principal de estudio, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de que sean cuestiones judiciales vinculadas a los derechos humanos, están bajo la exclusiva reserva de la Corte Interamericana de Justicia. ¿Sí? Es aquí en donde se van a resolver todos los conflictos que tengan que ver con cuestiones jurisdiccionales. Y lo que a nosotros más nos interesa es la Comisión Interamericana, en donde se resuelven todos aquellos conflictos que no caen bajo el ala de la Corte, es decir, aquellos que no son jurisdiccionales y que afectan todo lo que es el giro comercial y las relaciones interestatales, es decir, entre los diferentes países, los diferentes estados. ¿Sí? Esta comisión emite sus dictámenes, ¿sí? En cuanto a la resolución de los conflictos de manera interna, porque se conforman distintas comisiones para revisar, subcomisiones en realidad, para revisar los diferentes aspectos a través de la mirada de los especialistas. Entonces, emite sugerencias, ¿sí? Sugerencia número tal, sugerencia número X. Entonces, su poder no es coercitivo. No es coercitivo, pero sí se pueden llegar a aplicar sanciones en el caso de incumplimiento de las resoluciones a las cuales se arriban en estas comisiones. ¿Ya? Esas cuestiones tenemos que tener presente. Bueno, y lo último, los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos cuentan con lo que se conoce como zona económica exclusiva, ¿sí? La zona económica exclusiva está vinculada a la franja marítima, ¿sí? Que se extiende una vez concluidos los mares territoriales de los estados que tienen límites marítimos, hasta una determinada distancia, en millas náuticas, en las cuales se puede usar y gozar de los frutos que tiene ese mar, que tiene ese espacio territorial, de una manera exclusiva, ¿sí? Y puntual. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado que tenga ese beneficio de la zona económica exclusiva, ese mar territorial, puede, por ejemplo, realizar actividades pesqueras, actividades de búsqueda en el fondo del lecho marino de petróleo, por ejemplo. Entonces, en estas circunstancias, todo lo que se pueda utilizar de ese espacio es propiedad de un Estado puntual y lo va a negociar, ¿sí? Con los demás estados de la OEA con aranceles preferenciales. ¿Sí? Esa es la ventaja de la zona económica exclusiva, que está determinada a través de la Organización de los Estados Americanos. ¿Sí? ¿Quedó bien clara esta sección, mi querido? Sí, profe, gracias. Sí, profe, claro. Perfecto. Muy bien. En la otra sección de la unidad, o sea, de esta clase, vamos a mirar un poquito brevemente lo que son las negociaciones internacionales, ¿sí? Ya para ir fortaleciendo luego en las siguientes clases lo que es el contrato internacional, y luego mirar los contratos de uso más frecuente, ¿ya? Que están relacionados con la compra-venta, el transporte internacional, todo lo que es logística, contratos de distribución y representación, propiedad intelectual, joint venture y otros contratos que son utilizables desde el punto de vista internacional. En esta materia los vamos a ver de manera somera nada más, y más adelante ustedes van a profundizar
en otras asignaturas que están más vinculadas a, ya a lo que es propiamente su actividad profesional, ¿sí? Aquí, en aspectos legales, lo que hacemos con respecto a esos contratos es mirar justamente lo que es netamente legal, ¿ya? Luego en la praxis, ustedes en otras asignaturas van a poder relacionar y vincular muchísimo más con lo que es su profesión. Bueno, entonces, cuando hablamos de las negociaciones internacionales, ¿sí? Hacemos referencia a las actividades que son de carácter comercial que se desarrollan o que tienen su ejecución en más de un país, ¿sí? Entonces, estos negocios internacionales van a ser transacciones que pueden ser gubernamentales o no, pueden ser de carácter privado, y estas actividades de negociación incluyen hasta las importaciones, exportaciones, financiaciones y otros tipos de inversiones. Es decir, toda actividad que incluya una finalidad de lucro va a ser considerada una negociación comercial de carácter internacional. Entonces, volviendo. Negocios internacionales, entonces, son todas aquellas actividades comerciales que se desarrollan ¿dónde? En más de un país, ¿sí? Esa es la característica fundamental de la internacionalidad, que se desarrollan en más de un país. ¿Por qué les reitero esto? Porque todas estas actividades que tenemos, tanto los contratos como la estructura de las obligaciones, las mismas negociaciones, se dan sin ningún inconveniente en el ámbito nacional. Es decir, nosotros, entre nosotros particulares, negociamos, pero a diario, ¿entienden? Pero la internacionalidad otorga exclusivamente el hecho de que una de las partes que conforman ese contrato, esa obligación, esa negociación internacional, reside en un país distinto del otro sujeto. Y puede darse el caso inclusive de que no solamente las partes que van a conformar esa negociación residan en distintos países, sino que lo que se contrate se vaya a producir en un país distinto otra vez del cual se está estableciendo principalmente la negociación. Y más aún, que el lugar donde vaya a insertarse esa mercancía que se está produciendo en un territorio neutral vaya o esté direccionada a un mercado específico que otra vez vuelve a estar diferente de los estados que forman parte de esa negociación, ¿entienden? O sea, el punto central es que cuando hablamos de lo internacional, siempre hacemos referencia a que el domicilio de las partes se encuentran en diferentes estados, en diferentes países. Y les voy a aclarar algo aquí con respecto a la manera de utilizar el término Estado, sobre todo porque en la experiencia, en alguno de los cursos hace unos años atrás, y muy acertadamente en realidad, uno de los compañeros me planteó, cuando estábamos en presencial, ¿por qué por qué los estados que conforman un determinado país no pueden ser considerados también como una negociación internacional? Y no, en realidad eso no se puede considerar de esa manera porque un estado, como por ejemplo los Estados Unidos, que es un país grande que está conformado por varios estados unificados en un país grande, sigue siendo parte de la estructura de un mismo todo, ¿sí? La distribución geográfica que deciden los diferentes países para asumir como parte de su forma de gobierno y su forma de Estado es particular de cada uno de esos países. Y el hecho de que esté conformado por Texas, Washington, Nueva York como estados, no significa que sean internacionales. ¿Está? Lo mismo pasa con, por ejemplo, la República Federativa de Brasil, que está compuesta por diferentes estados, ¿verdad? Pero estos no son estados que le otorgan la internacionalidad.
sino es parte de su división geopolítica y en su estructura, su división propia, ¿sí? Dentro de ese mismo Estado, ¿ya? Entonces, el país es lo que se considera para identificar la internacionalidad en cuanto al domicilio de las partes que van a conformar nuestra negociación internacional, nuestro contrato y determinar nuestras obligaciones. ¿Se entiende bien claro esa parte, chicos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces tener presente que en una negociación internacional también, al estar justamente las partes, que son los sujetos, ¿verdad? Acuérdense que en una negociación, así como en un contrato, así como en las obligaciones, están los sujetos. Los sujetos son las personas físicas o jurídicas que conforman esa negociación, ¿ya? Entonces, al hacer referencia a que tenemos distintas partes domiciliadas en países diferentes, necesariamente vamos a tener leyes, normativas y estructuras legales que sean también diferentes. Entonces, lo que tenemos que tener presente es cómo vamos a hacer para armonizar esa normativa, esa diferente cultura jurídica que vayan a tener las partes que están intentando negociar. Entonces, tenemos que tener presente que existen diversas leyes y regulaciones, ¿sí?, que se encargan de determinar o establecer, ¿sí?, determinadas condiciones, estructuras y formas que van a favorecer el logro del intercambio internacional, tanto de bienes como de servicios, de acuerdo a lo que vaya a estar acordado en el contrato, básicamente en un contrato de carácter internacional. Entonces, lo que se busca es establecer o determinar la manera en que esos negocios, ¿sí?, esos acuerdos, se van a desarrollar, se van a concretar, fundamentalmente para identificar el ingreso y el egreso de estos productos, ¿sí?, que forman parte de la negociación, y también los capitales que se mueven justamente a partir de la negociación de carácter internacional. Entonces, tener presente que existen estas normativas y regulaciones que tienen que ser armonizadas al momento de justamente establecer las condiciones y las maneras en que se van a desarrollar esas negociaciones. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Pueden preguntar tranquilamente para que esto no sea un monólogo. Tranquilamente pueden preguntar. Esto que yo les estoy mostrando ahora está en la plataforma. Ya está desde la semana pasada, ¿sí? Solo que en la clase anterior no llegamos a hablar de esto, nada más por eso les estoy recalcando ahora. Es la clase 4, profe, ¿verdad? La clase 4, exactamente. En la clase 4 está esto. Creo que no les llegué a habilitar la actividad, sí que, ahora que pienso. Les puse un artículo para leer y no les dice puse actividad, el foro. pero no hay nada. Para que, exactamente, no le puse el foro para que debatan. Van a tener doble tarea entonces ahora con el examen. No, profe, después de rendir todo nomás, por favor. Voy a pensar, bueno. Yo tengo 3 exámenes para hoy y voy a ver loca. Bueno, y justamente eso es lo que no quiero que les pase. El jueves que viene van a tener exámenes así, encimados. No, yo tengo hoy, mañana y el martes, creo, no sé. Todavía bien. Bueno, yo voy acelerando entonces para que no tengan tampoco tanto inconveniente. Porque esto igual está para leer, no es complejo, al contrario, creo que esto ustedes lo dominan ya a estas alturas. Pero siempre es importante utilizar la terminología técnica en lo que ustedes hablan, ¿ok? Tanto jurídico como comercial. Bueno, tener presente entonces que básicamente hablamos de 3 tipos de negociación. Sí, 3 tipos de negociación internacional. Más común.
en el giro comercial internacional. Uno, está vinculado a la compra-venta internacional de productos y servicios, ¿sí? Entonces, recordar que para la compraventa internacional rige fundamentalmente la Convención de Viena del año 1980, ¿sí? Actualizada en otras normativas, ¿verdad? Pero la base, la estructura sí, básica está dada por la Convención de Viena, entonces, del año 1980, que es justamente luego la Convención de las Naciones Unidas para la compraventa internacional de mercancías, bienes y servicios, se llama, ¿verdad? La Convención de Viena. Entonces, esa normativa es la rectora para las negociaciones internacionales vinculadas a la compraventa internacional de productos y servicios. ¿Y esto por qué está número 1? Porque en efecto el contrato de compraventa es el más amplio que tenemos a nivel internacional y es el más utilizado con el contrato de transporte, ¿sí? Con transporte internacional. Entonces, estos dos contratos son los que llevan así la punta de la lanza en todos los tipos de negociaciones internacionales. La compraventa internacional. Bueno, luego, también tenemos como otro de los tipos de negociación más comunes, está dado por los acuerdos que surgen entre los intermediarios o agentes, ¿sí? Para justamente la facilitación, promoción y el hecho de refrendar acuerdos entre las partes. Es decir, una suerte de mediador entre la oferta y la demanda, ¿sí? Lo que hace es acercar. En términos exclusivamente legales y nacionales, nosotros no, en las leyes comerciales no nos llamamos agentes a las personas. A nivel internacional sí se les llama agentes. A nivel nacional se les llama corredores de negocio, ¿ya? Pueden dedicarse a distintos rubros, pero los corredores lo que hacen es acercar a las partes. Esa misma actividad de mediación, de negociación, de corretaje a nivel internacional se llama de agencia. ¿Sí? Entonces, el contrato de agencia Más estoy en clase. en el ejercicio se llama agente, ¿sí? Entonces, un agente intermediario de carácter neutral que va a acercar a las partes, facilitando, promoviendo los negocios mercantiles entre ellos, ¿sí? Esto se hace a través de distintos acuerdos. Entonces, acercar para la producción de un determinado contrato también es una actividad exclusiva de la negociación de carácter internacional. Por cierto, se gana muchísimo dinero ahí en esas secciones, ya les adelanto. La actividad de negociación tiene un porcentaje sobre las ventas que se producen, comisiones, distintas modalidades ahí de cobro, pero es una de las actividades más rentables a nivel internacional, ¿sí? Acercar a las partes que tienen necesidades tanto de venta uno como de compra el otro, entonces se acerca. Ese para mencionarles el contrato más clásico, que es el de compra-venta. Para todos hay, tanto para el transporte como para la distribución, para todo. Bueno, y el último de los tipos de negociación más comunes, más utilizados, hace referencia a lo que se conoce como las alianzas estratégicas, ¿sí? Las alianzas estratégicas entonces son todos aquellos acuerdos que ya se conocen como un tercer tipo de negociación, ¿sí? Para que exista una fusión o una sinergia entre ya compañías, ¿sí? Entre ya personas jurídicas grandes que van a provenir de diferentes estados o países, ¿sí? ¿Para qué? Para facilitar o promover el ingreso de esas empresas a un determinado mercado, ¿sí? Es decir, ya no vemos solamente el pequeño, la negociación interparte, sino vemos el macro, es decir, identificar un target, ¿sí? Puntual de tanto de personas por distintos sectores etarios en donde se requiera cierta u otra actividad y acercar a una empresa que está en esas condiciones a ese mercado. Esas son las alianzas estratégicas, ¿sí? Lo que va a permitir la inserción de una determinada empresa o compañía ya formada, ya montada, a un mercado puntual
para satisfacer las necesidades de ese mercado. Entonces, tanto el estudio, el acercamiento, la inserción, todo lo que es el aspecto legal intercompañías es lo que se va a dar a través de lo que se conoce como las alianzas estratégicas. Es decir, identificamos una necesidad dentro del mercado y traemos a una compañía que probablemente termine funcionándose con nosotros para que dé la satisfacción a un determinado sector que está necesitando cierto bien o producto cercano, ¿sí? Entonces, las alianzas estratégicas son otras de las negociaciones internacionales más utilizadas en el giro comercial internacional. Profe, buenas noches. Sí. Un ejemplo grande que puedas tener acerca de alianzas estratégicas. Así un ejemplo de una compañía que vino a insertarse en Paraguay. ¿Podrían Claro que ser sí. las franquicias que se traen de otros países? Sí, pueden ser las franquicias. De hecho, yo te iba a mencionar una empresa puntualmente, Mediterranean, o sea, MSC, ¿verdad? Ellos son una compañía internacional que vino a insertarse aquí en nuestro país, traídos por los distintos holdings, o sea, nada que ver, ¿verdad? Pero les trajo Bierzi, ¿verdad? Acá, justamente para la facilidad de la importación y exportación de productos que tenemos aquí en Paraguay, los nuestros para el exterior y traer los productos del extranjero para proveer aquí a Paraguay, ¿verdad? Pero con el caso de las franquicias, puntualmente, sí, es un buen ejemplo para hablar de alianzas estratégicas, porque si bien la ley de las franquicias también está relacionada con la ley de las maquilas, ¿sí? Los productos, o sea, las maquiladoras, son dos tipos de negocios, ¿sí? Figuras jurídicas que producen negocios que logran estrechar justamente a compañías que ya están montadas, que ya están formadas, para satisfacer las necesidades de los negocios locales, ¿sí? Puntualmente en el caso de las franquicias, sí, no es necesario que una persona, que esté constituida una persona jurídica para establecer una franquicia determinada. Inclusive particulares, en su individualidad, pueden contratar con empresas trayendo sus marcas, ¿verdad? Porque la franquicia lo que hace es eso, traer una marca, ¿sí? Mientras que las maquilas, que es el otro ejemplo que yo les iba a mencionar cuando me estabas haciendo la pregunta, lo que se hace es otorgar mano de obra local para la producción de bienes o servicios en un determinado país y luego exportar. Eso es lo que se busca con ambos tipos ambas figuras legales que decantan finalmente en dos tipos de negociaciones internacionales para la producción de esos bienes o servicios. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Me encantó el ejemplo. Espectacular. Muy acertado. Bueno, les quiero mencionar que para nuestro examen parcial va a entrar hasta aquí, ¿sí? Va a entrar hasta aquí. El examen es relativamente corto, tienen el tiempo para desarrollar. A mí lo que me interesa es que ustedes sean capaces de ir identificando los aspectos que fuimos conversando, ¿sí? Durante estas clases, principalmente teniendo presente cuál es la normativa, o sea, lo que nosotros necesitamos mostrar en cuanto a los conceptos de derecho, en cuanto a la estructura de las normas jurídicas, cómo es nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? El orden de prelación de las normas, todos esos aspectos salen en el examen, ¿sí? Porque teniendo presente el afianzamiento de esos aspectos en este primer mes, vamos a poder desarrollar todo el resto con solvencia, ¿sí? Porque a partir del segundo, o sea, luego del primer parcial, ya en las clases que vienen, ya vamos a ir mirando los contratos. Entonces ya vamos a tener que hacer referencia a normativas que existen, como la Convención de Viena u otras leyes
que son del Paraguay propiamente dichas, ya no podemos entrar en el detalle de lo que estuvimos mirando ahora para comprender por qué se estructuró una ley de una manera o por qué se excluyen ciertos o cuáles productos en las normas, ¿entienden? Entonces, necesitamos afianzar bien esta primera parte de conocimiento teórico para luego ir ahondando en los otros aspectos vinculados a ya los contratos de carácter internacional. ¿Sí? Profe, una Lea- consulta. Sí, Cada clase está grabada, ¿verdad? Pero anteriormente entré para volver a mirar la clase 2 y no me aparecía. ¿Esa se alzó Sí. o no? estamos teniendo un inconveniente con el Teams, pero voy a solucionar cuanto antes eso. Justamente hoy, hace un rato, en una reunión que tuve antes de nuestra clase, nos comunicaron la manera en que vamos a poder descargar los materiales y luego publicar en el campus. Entonces, lo voy a hacer seguramente entre hoy y mañana para que ya puedan tener a disposición también las grabaciones de nuestras clases anteriores. ¿De Dale, todas, profe. profe? Muy probablemente esto mismo le pase en todas sus otras materias que tienen videoconferencia. Ah, ok, perfecto. Sí. Vamos a Si sus guardar. otros profes también grabaron sus videoconferencias, va a pasar a todos porque es un cambio en la estructura del Microsoft Teams. Entonces nos afecta a todos, no es solamente a nuestra asignatura. Ok. Perfecto, entonces chicos, cualquier duda que tengan, por favor, se comunican conmigo, me avisan, con mucho gusto lo resolvemos. Yo les deseo que tengan una excelente semana de desarrollo de examen y que lleguen lo mejor posible a la próxima clase, que ya vamos a estar a un poquito tiempo de que se cierre el periodo de entrega del trabajo de examen. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Dale, profe, gracias. Dale, profe. Dale, Muchas gracias, profe. Voy a profe. parar la grabación entonces ya para los demás compañeros y mientras que van saliendo les deseo mucho éxito en la semana. Vamos a estar en contacto, no se vayan a olvidar de entrar a nuestro curso. Sí, sí, Dale, profe. profe, gracias. Que Bien, estés bien. acuérdense Dale, que profe, chao, dos chao. veces tienen que entrar sí o sí.